You are currently the only person in this conference. Creían mucho en la filosofía de no tomarse nada personal. Tenían como mucha conciencia sobre ciertos aspectos del ser, pero como eso, estar bien cimentados en su persona. Que bueno, para ellos, en la época en que ellos se desarrollan fue como que la época de oro, ¿no? De los toltecas. Hubo mucha conciencia, mucha conexión con todo, eran suaves como en su hablar, eran muy artísticos, muy filosóficos, muy espirituales. Pero algo que recuerdo que mencionaste, que por cierto lo mencionaste porque comentaste que habías leído el libro de los 4 acuerdos, y que el libro de los 4 acuerdos pinta un poquito, aunque no ahonda en el tema, sobre la ideología de los toltecas. Y que, bueno, ese era uno de los aspectos, ¿no? De su filosofía, no tomarse las cosas personal, sino saber que, bueno, pues todas las posiciones son válidas, todos los puntos de vista son igualmente válidos e importantes, no son ni mejor ni peor, y que eso no debe de como afectarte, ¿no? Ese es un punto que recuerdo que comentaste sobre este libro y que, bueno, es parte de la Toltecayo. Me encanta, También, perfecto. también que tenían como mucho vivir en comunidad y el bien común por encima del bien personal, y que no había propiedad privada, que se practicaba el trueque, y que le daban mucho valor a los ancestros. Fueron los primeros en empezarle a dar valor a los ancestros. Perfecto, muy bien. Y practicaban justamente el trueque y el tequio, que el tequio es cuando vas a colaborar a una acción justo para beneficio de todos sin recibir pago a cambio. O sea, tú vas a trabajar para el beneficio de todos sin recibir una recompensa, ¿no? Económica o monetaria. Aún se practica ahora en Oaxaca, en los Y en pueblos varios originarios de lugares. Oaxaca. Y en muchos lados el tequio todavía. Sí. Aquí en la Ciudad de México sí, se hacen jornadas de tequio para agricultura urbana, para limpiar las chinampas en Xochimilco, para limpiar ríos, para reforestación, para hacer temazcales, por ejemplo. O sea, se hacen, pues así se convoca a hacer tequio. Sí. Yo quiero complementar nada más todo lo que han dicho. Sí, Lila, por favor. Bueno, los toltecas fueron la base de lo que después fue la gran cultura de Mesoamérica. Fueron los que fundaron la estructura, que bueno, después ya fueron los mexicas con la construcción de Tenochtitlan o Tenochtitlan. Eran gente muy culta, muy preparada, y tengo entendido que son 2 periodos. El primer imperio es en no recuerdo el nombre, Tonantzin, y el segundo imperio es el que se establece en Tula. Los dos tuvieron mucho esplendor. No recuerdo el nombre de cómo se llamaba el primer imperio. Pues primero estaban en Tulancingo, nada más que no me acuerdo cómo era en náhuatl. Tulancingo. Y el segundo ya fue el que se estableció en Tula. Los dos fueron muy esplendorosos, pero al parecer el primer imperio fue más, su esplendor fue más grande, digamos, fue como más fuerte, aun cuando sentó las bases del segundo imperio. Y por lo que entendí después, ya con la formación de los mexicas, con la llegada de los mexicas al Valle de México, y cómo empiezan cómo primero están subordinados a los
es que me puse a leer un poquito, perdón, Sí, está perfecto, ¿verdad? a los tepes, ay, los nombres son un poquito complicados, a los, ¿cómo? A los, oh, Es que los mexicas son los tepanecas de a los Azcapotzalco. tepanecas, exacto, que estuvieron Sí. subordinados a los tepanecas, pero lo que entendí es que Tlacael, cuando Tlacael. cuando ya decide formar, o sea, dar esta nueva estructura a los mexicas, que quema los códices y dice, vamos a empezar de cero en adelante, porque voy a crear un nuevo universo, una nueva estructura, un nuevo imperio. Entonces, él considera que la destrucción de los dos imperios toltecas, aún con su gran esplendor, fue un poco porque todo recaía en un solo hombre, en el sacerdote. Él era el Tlatoani y él era el sacerdote. Entonces es cuando decide él ser el que lleve el heredero de Quetzalcóatl, y entonces nombra o sugiere que se nombre a un emperador, que es Itzcoatl, Ixcoatl, perdón, que después, es que los nombres de verdad para mí son bien complicados de repente. Y bueno, y entiende que él va a respetar a Moctezuma en la liberación de los mexicas, ¿no? Para empezar el nuevo imperio. Entonces, bueno, esta parte se me hizo interesante. La verdad que el audiolibro me encanta, me encanta. No te digo que me encantó porque no lo he terminado, pero me encanta. O sea, estoy en el capítulo 8, quisiera avanzar más rápido, pero la verdad esta semana ha sido un poquito pesada, pero sí lo voy a terminar porque está buenísimo. Y me está haciendo como buscar cosas. Entonces, de repente me paro, también por eso me tardo tanto, me paro en un capítulo porque hago anotaciones, o sea, no estoy como oyéndolo y haciendo cosas, sino necesito como sentarme, escucharlo, hacer anotaciones y luego empiezo a buscar como información sobre algo que me llama la atención, pero está padrísimo, me encantó. Bueno, Gracias, me encanta. qué bueno. Entonces, sí, o sea, está bien padre porque te da como la idea de cómo se forma después Tenochtitlan, ¿no? Está Exactamente. bien interesante. Entonces, Muy bien, Lila, pues bien. muchas gracias por compartirnos. No, gracias a ustedes. Tlazohcamati. La cosa mates. Y a ver, una pregunta más antes de que vayamos justamente a lo del libro. Esta va para usted, biólogo. ¿Qué representa Quetzalcóatl? Bueno, podemos ver que primero es un guía, un líder, que también como dice parte de la historia, cuando sale de Tula, pues empieza a tener una conducta que no se esperaba de él, y es cuando empieza a migrar hacia la costa, ¿no? Y donde empieza la leyenda de que él regresará con el tiempo, ¿no? Y que es parte que un montado se une con lo que es la cultura azteca con Moctezuma, ¿no? Es una de las explicaciones que se da de por qué fue tan abierto a recibir a los españoles, ¿no? La leyenda estaba muy clara para él en el sentido de que pues era Quetzalcóatl que estaba regresando, ¿no? Con su pueblo. Y el problema también de Moctezuma que era muy creyente de ese tipo de cosas, ¿no? Y hay varios situaciones que se dan, que también como tú mencionabas, hay similitudes con otras religiones, ¿no? Como el caso del cristianismo, de las estrellas, que traen un mensaje de que algo va a suceder, también le sucede a Moctezuma, entonces empieza a ligar todos esos eventos, pero el más importante es la imagen de Quetzalcóatl que regresa, ¿no? Muy bien. Y lo que representan, o sea, el más enfocado a la parte humana, a la cultura, ¿no? A diferencia de otras civilizaciones, ¿no? Son de las cosas que deja él pues para su pueblo y quienes le siguieron, ¿no?
Muy bien, padrísimo. Perfecto, muchas gracias, biólogo. De nada, Bueno, ahí Martín. habría que pensar también si fue la pregunta sobre la deidad o sobre el hombre, sobre Pues el digo que gobernante. pueden complementarla. Hay mucho, también es una estrella. Entonces pueden complementarme. ¿Tú qué opinas, Minerva? A ver, ¿cuál sería Bueno, tu es que aportación? en el caso de la deidad, Quetzalcóatl representa la dualidad, bueno, representa tanto el aire como la tierra, las plumas, la serpiente emplumada, es la Ujú, dualidad entre lo femenino y lo masculino. ujú. Em, es sumamente importante esta deidad que no solamente se desarrolla en la cultura tolteca, sino que la encontramos también con los mayas, ¿no? En el castillo, que fue el nombre que se le dio a la pirámide, vemos ahí cada solsticio de verano cómo desciende la serpiente emplumada. Entonces una deidad sumamente importante. Y en relación con el hombre, con el gobernante, pues es muy parecida su historia a lo que en el cristianismo sería Jesús. Incluso hay por ahí algunas comparaciones que dicen que era él el que vino de este lado. Entonces, ambas cosas son sumamente importantes para el desarrollo posterior de las demás civilizaciones. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Minerva. ¿En qué otras civilizaciones se manifestó Quetzalcóatl? ¿Quién me puede decir? A ver, ahora sí, Carlita, esa sí te la debes de saber. ¿En qué otras civilizaciones se manifestó Quetzalcóatl? Pues en los mayas, como lo dijo Minerva, así súper representado, en los toltecas, mm, pues no sé si, o sea, no sé si en otra cultura, pero pues sí, ¿no? O sea, siempre ha estado como presente porque pues es como la deidad como máxima, pues hasta que nos evangelizaron. Teotihuacán también. Teotihuacán. Ujú. ¿Y qué más? Pues les voy a contestar. Quetzalcóatl nace desde los olmecas. Por eso es muy importante esta pregunta, porque Quetzalcóatl ha estado desde el principio de los tiempos, desde que se creó el concepto religioso, filosófico de la náhuac, así desde su creación, generaron la figura de Quetzalcóatl. Entonces tenemos representaciones de la serpiente emplumada en templos de la zona olmeca. En Teotihuacán, pues está el templo de Quetzalcóatl, que era este que les platiqué que hace poquito hicieron la excavación y que le sacaron todo lo que tenía adentro, lo que había abajo del templo. Entonces, en Teotihuacán era muy importante, tenían su propio templo dedicado a Quetzalcóatl. Y los toltecas, pues obviamente lo agarran como su bandera principal y a su gobernante que se llamaba Seacatl Topiltzin le ponen la atribución de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces le ponen el nombre de la deidad más importante de todos los tiempos a este gobernante que llega ahí y que les enseña sobre la armonía y sobre la conciencia y sobre cómo vivir en prosperidad todos los seres vivos, ¿no? O sea, si recuerdan, Quetzalcóatl prohíbe los sacrificios humanos. Él les dice, mejor vamos a liberar especies, vamos a liberar mariposas, vamos a liberar serpientes, no necesitamos sacrificar a nadie. Primero empieza por sacrificarse él mismo, él se corta. La imagen de Quetzalcóatl lo podemos ver con una espina de maguey cortándose en el pie. Y después dice, no, yo tampoco tengo por qué sacrificarme. El gran espíritu no nos quiere sufriendo y derramando sangre,
nos quiere viviendo y siendo felices. Entonces libera mariposas así en la punta del templo y serpientes y pajaritos. Entonces él promueve siempre la vida, el respeto, la armonía, el reconocimiento de lo sagrado que hay en cada uno de nosotros y en cada uno de los seres vivos, en todo, incluso de los seres no vivos, de la tierra, de las piedras, del aire, del sol, todo es sagrado, todo es un regalo que nos ha dado el Creador para vivir nuestra existencia en plenitud. Y en la medida en la que podemos reconocer esto, podemos vivir en agradecimiento y hacer honor a nuestra propia vida. Ese es el mensaje de Quetzalcóatl, ese es el mensaje de la Toltecayotl, el vivir así, en respeto, en armonía, en equilibrio, en amor. Si nadie es más que nadie, nadie puede destruir o sobrepasar o transgredir a nadie. Hay suficiente para todos si sabemos respetarnos unos a otros entre todas las especies. Así es que es muy importante esto, es la base de toda la filosofía, de todo lo que queremos aprender, es entender estos fundamentos. Y por eso fueron muy importantes los toltecas, porque así como para diferenciarlo, los olmecas, pues lo primero que querían era entender cómo sobrevivir en armonía, ¿no? O sea, cómo generar una civilización que prosperara. Después, los teotihuacanos, pues ya eran muy prósperos. Para ellos lo más importante eran las redes comerciales y la expansión y el desarrollo de la cultura. Eran un intercambio cultural muy importante porque ahí en Teotihuacán estaban todos los diferentes grupos étnicos de distintas partes de la náhuatl. Entonces, entre todos ellos, pues iban intercambiando sus saberes, sus estilos artísticos, arquitectónicos y pues todo lo que comerciaban, toda su mercancía. Y después vienen los toltecas, que ellos desarrollan toda esta filosofía y la conciencia. Y esto lo llevan con los mayas. Pero los mayas siempre lo que más les importaba era el estudio del tiempo y del calendario y de las matemáticas y de las alineaciones del sol. Entonces, realmente los que quisieron hacer, justo como nos decía Ada, la trascendencia del ser y del espíritu, en los que más se clavaron en eso fueron los toltecas. Por eso son considerados como la cultura pues base de toda la filosofía. Les decía, el equivalente a los griegos, que los griegos más que expansión territorial o poder político, económico, pues lo que los distinguió fueron sus estudios filosóficos, así lo mismito aquí con los toltecas. Y ya para terminar, aquí que estaban escribiendo en el chat, me faltó preguntarle a Sara Kim, ya que vi que pusieron a Tezcatlipoca. Sara Kim, ¿nos puedes contestar en el chat qué representa la energía de Tezcatlipoca? La sombra, la noche, sí, muy bien. Aquello que no vemos. Lo que puede ser desconocido, claro, y por lo mismo intimidante. ¿Y esto que puede ser desconocido en dónde? ¿Allá afuera, en el mundo? ¿O en dónde? ¿Dónde es desconocido? En uno mismo. Sí. Es lo que luego no volteas a ver. Exactamente. O que pretendes que no existe. El espejo humeante, exacto, justamente. Justamente. Un poco sería también como que, un poco sería también como la etapa en la que estamos viviendo ahorita,
como humanidad que no estamos viendo claramente y que estamos viendo más bien lo que queremos ver. Estamos como en esa etapa de, como viendo el espejo humeante como humanidad y necesitamos ya atravesar para trascender y para ir hacia la luz, la iluminación. Absolutamente de acuerdo contigo. Y pues justamente eso es una realidad. Van a decir, ay, las teorías de la conspiración y no sé qué, pero pues es una realidad que los gobiernos del mundo, las altas potencias del mundo, justo nos ponen un espejo humeante, un espejo oscuro enfrente para que no veamos la realidad, para que veamos solo lo que ellos quieren que veamos y que pensemos que todo es caos y que todo es crisis y que vamos así de picada y que el mundo se va a acabar de la peor forma y que todo el mundo esté así con miedo y que piensen que la vacuna es lo más importante que nos puede pasar y que la gente esté encerrada en sus casas y estemos tapados, porque mientras tengas una sociedad dividida, atemorizada y contenida, o sea, que no se reúnan, que no intercambien ideas, opiniones, puntos de vista, pues cada vez puedes ejercer más control psicológico sobre ellos. Entonces, a eso nos están llevando. Es parte del sistema capitalista, sí, totalmente. Y tú, hermosa, que estás ahí en Canadá, lo puedes ver así multiplicado al millón. O sea, puedes ver, en Canadá es una sociedad 100% ya dentro del sistema del capitalismo, o sea, al 100%. Aquí en México todavía tenemos esta parte de espíritu, pero en Canadá ya es totalmente comercial todo. Entonces, por eso México es la cuna de la nueva conciencia, por estos conocimientos, por estos fundamentos ancestrales, porque el vivir de acuerdo a esta filosofía que les acabo de transmitir, es lo que nos puede llevar justamente a la nueva era, a atravesar esto que es a lo que quieren llevar al mundo para someternos cada vez más. En México, en la medida en la que podamos aprender que no es cierto todo ese cuento que nos están diciendo y que podemos vivir en armonía, en conciencia, en equilibrio, que tenemos todo lo que necesitamos con la naturaleza, que podemos tener mejores técnicas para aprovechar todos los recursos físicos, energéticos que hay, que podemos aprovechar el sol, el agua, el viento, ¿no? Para poder abastecernos de energía y que todos somos espíritu y que todos somos conciencia y que podamos ayudarnos unos a otros y prosperar todos. Si podemos nosotros sembrar esa nueva conciencia, vamos a inspirar a todo el mundo a llegar a la nueva era de una mejor forma. Entonces, por eso yo doy estas clases, porque entiendo esto y mi objetivo es transmitirlo. Y cada uno de nosotros estamos así, escribiendo el libro de la historia. Estamos sembrando, inspirando, iluminando desde nuestras casas, desde nuestros corazones. Así es que es bien importante todo lo que estamos aprendiendo y compartiendo, porque es eso, estamos marcando una nueva era de la humanidad y de nosotros depende guiarla hacia el camino de la luz y de la conciencia, justamente, que ese era el mensaje de Quetzalcóatl. Por eso se dice que ahorita es el verdadero retorno de Quetzalcóatl, porque ahorita es el regreso de la conciencia, ¿no? Es cuando volvemos a abrir nuestros ojos y nos damos cuenta de la verdadera realidad. Entonces, por eso este curso se llama así, Serpiente Emplumada, porque es el retorno de Quetzalcóatl, de la conciencia y la sabiduría. Así es que estas siempre serán preguntas de examen. ¿Cuál es la filosofía de los toltecas? ¿Cómo aplica en nuestra vida? Porque esto, decía Tali, en esa época, en ese tiempo era así, pero ya estamos entendiendo la forma de pensar. Ahora lo importante es cómo lo aplicamos cada uno de nosotros en nuestra vida. Cómo llevamos esa filosofía en nuestro pensar, nuestro decir, nuestro hacer del día a día. Ese es el verdadero aprendizaje. Entonces,
Yo tengo una pregunta así rapidísimo, ahora que estamos hablando de Quetzalcóatl. Sí. Él era considerado, o el concepto de Quetzalcóatl era considerado como el lucero de la mañana. No sé por qué yo siento que escuché eso por ahí en alguna parte. No estoy Ujú. totalmente segura, pero quise hacer esa pregunta. Sí. Ok. Ahí te va. Entonces, porque como que Quetzalcóatl también está asociado con, bueno, sí está asociado con la estrella de la mañana y Venus también está asociado con la estrella de la mañana. No sé, me parecen como puntos de coincidencia muy interesantes, ¿sabes? Que a lo mejor pareciera que no tienen nada que ver, pero dices, wow, ¿por qué en algunas culturas o algunas personas mencionan el lucero de la mañana haciendo referencia a Venus y en este caso pues a Quetzalcóatl, ¿no? Ujú. Entonces, pero bueno, gracias, porque sí no estaba segura, pero sí, entonces se decía que él era el lucero de la mañana. Sí, se le asocia con Venus, tal cual, así con Venus, Ok. y el náhuatl se le llama Tlahuizcalpantecutli. Sí está medio complicado, pero así, Tlahuizcalpantecutli. Se los voy a escribir aquí en el chat para que lo vean todos. Justamente, ay, no es por presumir, pero voy a salir en un podcast hablando, es un podcast sobre luz y sobre iluminación. Entonces me dijeron, iluminación así de focos y eso. Me conocieron y me dijeron que me querían entrevistar, pero cómo podía ser el mar entre lo que yo hago y la luz. Y les dije, pues la luz del conocimiento, Tlahuizcalpantecutli. Y justamente se va a bailar así, porque Quetzalcóatl es otro nombre. La historia es esta, que cuando se va con los mayas, pues allá fundan Chichen Itzá y allá lo conocen como Cuculcán y desarrollan también todo este pensamiento filosófico de la Toltecayotl allá. Entonces, pues los mayas lo reconocen también como un hombre dios y hacen el templo ahí en Chichen Itzá. Y ya que él considera su obra concluida, pues se va y es cuando la historia que nos contaba el biólogo, de que él promete que va a regresar y que pues será una nueva era. Entonces se va por las costas de Veracruz, hace una lanchita con serpientes, así cuenta la historia, que hizo una balsa con serpientes y se embarcó y se fue así en el horizonte, en el mar, y cuando se perdió su imagen en el firmamento, se prendió fuego y de esa luz del fuego de la lancha, se elevó una estrella que era así, el lucero de la mañana, y a esa estrella la llamaron Tlahuizcalpantecutli, y pues es la estrella del amanecer, la estrella de la luz. Entonces, a él, cuando Venus a veces aparece en las mañanas y a veces aparece en las noches. Cuando es en las noches se le llama Xolotl, así como perro, que es como la dualidad de Quetzalcóatl. Y cuando es en la mañana, es así, Tlahuizcalpantecutli, el lucero de la mañana. Entonces, ese es el momento en que se convierte en estrella. Cuando se va y se prende fuego, y entonces, ¡fum!, se eleva convertida en estrella. Gracias. De nada. De hecho, los ciclos agrícolas se basan justamente en el ciclo de Venus. Los ciclos agrícolas para los antiguos mexicanos se basaban así, en el ciclo de ¿El ciclo Venus. de Venus? ¡Wow! Eso no sabía. Qué interesante. Muy Igual, bien. igual el trazo de los centros ceremoniales tienen como base la estrella de la mañana o Venus. ¡Wow! Sí, pues en el siguiente nivel vamos a ver igual los calendarios, porque ellos tenían pues justo muy medido el calendario solar, el calendario lunar, el calendario del tránsito del Sol alrededor de la galaxia. Imagínense eso. Y también el calendario de Venus. Pero sí, es eso. Y rapidísimo, ¿escucharon el libro o lo leyeron? Más o menos, al menos alguna parte. ¿Sí? Muy bien, pues no les voy a preguntar mucho ahorita.
pero era importante para que entráramos en contexto, para que pudiéramos entender un poquito de su personalidad, de quiénes eran, de cómo eran, porque pues de pronto hemos escuchado que eran como muy sanguinarios, que eran como medio hasta crueles, pero tendríamos que entender ese espíritu guerrero que tenían, ¿no? Los mexicas. Entonces, ese libro me gusta muchísimo. No sé, creo que no les he compartido la entrevista que tuve el honor de hacerle a Antonio Velasco Piña, donde le digo cómo le hace para poder llegar a ese grado de detalle. O sea, que parece que estuvo ahí, que escuchó los diálogos de cada uno, porque pues verdaderamente retrata muy bien la personalidad. Así es que pues vamos a conocerlos. Sí, Sara Kim, ahí está, ya lo tienen todos. Si no lo pudieron ver ahorita, no se preocupen, pero sí léanlo, sí entiéndanlo, porque es maravilloso. Los mexicas fueron la sociedad que dominaba la mayor parte del territorio mesoamericano al momento de la conquista española. Por eso sabemos mucho sobre ellos, porque ellos no habían perecido. Cuando llegaron los españoles, ellos estaban en pleno auge. En solo 350 años, que es realmente muy poquito, es decir, de 1150 a 1521, llevaron a su apogeo dos grandes ciudades, que fueron Tenochtitlan y Tlatelolco, y lograron establecer su dominio sobre la mayoría de los pueblos de la época. Entonces, pues bueno, los principales grupos, prácticamente igual que en el resto de las civilizaciones, campesinos, artesanos, comerciantes, guerreros, sacerdotes y gobernantes, que ya sabemos que los sacerdotes y gobernantes siempre estaban en la cima, ¿no? De la élite. Pero, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen los mexicas? Y la pregunta del $1,000,000. ¿Por qué unos les dicen aztecas y otros les dicen mexicas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? Creo que en realidad el término de aztecas fue una cosa que los españoles como que se sacaron de alguna parte para poderlos nombrar, ¿no? Pero lo de mexicas me parece que es más el término que se usaba entre las culturas de Mesoamérica para nombrarlos como tal, como mexicas. Ah, Más o menos, más o menos. Ada, la Bueno, es entrevista, que sí, gracias a Dios, yo fui casi la última que entrevistó a Antonio Velasco Piña. Terminando la clase les comparto esa entrevista. eh, lo Oye, que por pasa es que cierto, otra eran pregunta. aztecas. A ver, Tali, a ver, dime. Perdón, pregunta rapidísima. Entonces el libro no es tanto como una novela, bueno, sí está un poquito novelado, pero sí está muy apegado a hechos verídicos, a hechos reales, Así es, históricos. así es. Ok. Sí, totalmente. Porque me gustó mucho cómo está narrado y sí tiene muchos detalles en cuanto a la historia. Y dije, está muy interesante, pero sí no sabía si realmente era una novela, netamente una novela, o bueno, un poquito ahí novelado, pero sí muy apegado a la historia real. Así es. Muy apegado a la historia real. Ok. Ujú. Y Y ahora sí, bueno, es Minerva. que se les denominaba aztecas porque venían de Aztlán, del lugar mítico de Aztlán. Y Ujú. cuando ya llegan aquí al Valle de México, a la cuenca del lago de Texcoco, en el Valle de México, es que ya se autonombran mexicas, por aquello de que México es el ombligo de la luna. Muy bien. Eh, eh, Creo que es por ahí. Excelente. Justamente, los aztecas originalmente eran una tribu chichimeca. Entonces, ellos provenían de una tierra mítica, mítica porque nadie sabe exactamente dónde está o qué, que se llamaba Aztlán, que Aztlán quiere decir el lugar de las garzas. Entonces, había 7 tribus que vivían en una cueva o en un recinto de 7 cuevas en particular que se llamaba Chicomostoc.
y existen los códices en donde se representa este lugar y se supone que aquí vivían estas 7 tribus y llegó un punto en el que todas decidieron que pues no podían seguir viviendo ahí. Así es que empezaron a emigrar, a buscar cada uno sus propios territorios y los aztecas fueron los últimos que abandonaron este lugar para buscar lo que iba a ser su nuevo lugar para establecerse. Entonces, su dios o su deidad principal desde el inicio fue Huitzilopochtli. Entonces, eso es algo muy importante porque recordemos que ya en toda la zona del Valle de México y en los Olmecas y todo, justamente Quetzalcóatl, pues era el importante, ese era el rector, es decir, la conciencia, la sabiduría, el conocimiento. Pero para los mexicas, el chido era Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Entonces, él les dijo, ustedes tienen que buscar la tierra que yo les voy a designar y ustedes van a ser la nación más poderosa de la náhuac. Entonces, vayan siguiéndome y yo les voy a indicar cuando puedan establecerse y ahí van a fundar su ciudad. Mientras, pues tienen que seguir caminando. Así es que estuvieron caminando cerca de 200 años. O sea, es una historia muy parecida a la de los judíos cuando salieron de Egipto, que estuvieron buscando la tierra prometida por Dios, pues algo muy parecido pasó con los mexicas. Y pues justo se puede dividir la peregrinación en dos partes. Una que fue pues todo este recorrido desde el norte. Se supone que Aztlán está tentativamente en el norte del continente, como por Estados Unidos, casi frontera con México, ¿no? Como por la zona de Texas, por ahí, pero pues no hay una certeza exactamente de dónde, pero muchos asumen que era por ahí. Entonces, digamos que esos 200 años en los que estuvieron en este recorrido y luego se aventaron como otros 15, 20 años ya en la zona del Valle de México, que es un poco de lo que podemos ver ahí en el libro de Tlacaelel. Y algo muy importante ahí es que, a ver, déjenme ver si lo tengo explicado en una diapositiva en específico. Sí, aquí está. Pues cuando ellos llegan al Valle de México, era una zona de lagos, ¿no? O sea, no solo era el lago de Texcoco, era todo un sistema lacustre que justo llegaba hasta Hidalgo y pues justamente Texcoco, lo que es actualmente el Estado de México, prácticamente hasta Puebla, eran muchísimos lagos y todo esto ya estaba poblado. Todos los alrededores del lago ya había muchas culturas ahí desarrollándose, ya había pasado el apogeo de los toltecas, ya había habido un declive completamente, ya se había ido Quetzalcóatl, ya tenía años que se había muerto, entonces pues ya estaban las tribus desarrolladas comercialmente, militarmente, en organización, en sociedad, en todo, pero sí había un poco de carencia de conciencia espiritual. Los que habían quedado como descendientes de los toltecas eran los acolhuas de Culhuacán y ellos mantenían un poquito de la conciencia filosófica porque pues todos los demás se enfocaban nada más en agricultura, comercio, sobrevivir y ya, ¿no? O sea, no había tanto esta ideología filosófica. Entonces, los aztecas pasan por Tula, pasan por Teotihuacán y se dan cuenta pues de toda esta importancia que hay hacia una sociedad más desarrollada, ¿no? Hacia gente más culta, más educada en todos los aspectos. Ellos eran chichimecas, ellos eran salvajes y guerreros y bien bravos, ¿no? O sea, invencibles hasta ese momento. Entonces dicen, pues aquí para tener mayor jerarquía, para tener un estatus social, pues hay que ser descendiente de toltecas. Ellos son los que tienen así como la élite social, ¿no? Son como los más refinados de todos. Entonces, en cuanto empiezan a llegar al Valle de México, pues le piden permiso a los señores que gobiernan ahí, que es lo que nos estaba platicando Lila, que son los tepanecas,
y a los acolhuas también les piden permiso de, pues, de establecerse, que si les dejaban por ahí unas tierritas para que pudieran ahí como ver cómo se vivía en esa parte, a cambio de hacer trabajos forzados, cosas que ellos de pronto no podían hacer muy bien, cortar árboles, ayudarles en las tareas de construcciones de las ciudades y así. Entonces, pues los ven ahí como con muy buena disposición de ayudar y les van dando poco a poco un lugar y un espacio para que se vayan asentando. Y ellos, nada tontos, empiezan a emparentarse con los acolhuas, que son los que tienen esta linaje tolteca. Entonces, poco a poco los hombres pues van y se van robando allá las novias de los acolhuas y empiezan a tener hijos con ellas y así, para que sus dos culturas se vayan mezclando y van aprendiendo la parte filosófica de lo que queda ahí de los toltecas. Entonces van adoptando tanto el linaje de sangre como la parte del pensamiento. Y después de varios años, o sea, todo esto se lleva varios años, un día el señor Huitzilopochtli, su dios, les dice, ¿saben qué? Tienen que pedirle al señor Acolhua una hija para convertirla en diosa. Entonces se lo piden y él les dice, pues sí, claro, qué honor, padrísimo, la van a convertir en diosa, va. Entonces les da a su hija, la más bonita, y ellos pues hacen su ritual para Huitzilopochtli y su ritual para Xipetotec, invitan al papá a la ceremonia donde su hija ha sido convertida en diosa y pues resulta que la habían desollado, le habían quitado toda la piel y estaba un sacerdote danzando así con la piel de la hija, ¿no? De hecho, hasta narran que primero así como que entre las velas y el humo del copal y todo, como que el papá no se había dado cuenta y vio a la hija así danzando y se le hizo algo raro, como que vio algo de raro y hasta que vio bien, pues se dio cuenta de que era un sacerdote bailando con la piel de la hija, ¿no? Entonces, pues esto obviamente lo enfurece, se descontrola totalmente y pues los exilia de esta región en donde ya estaban asentándose y los manda a un islote que estaba ahí, o sea, ellos huyendo más bien llegan a este islote y pues este lugar estaba inhabitado porque estaba lleno de serpientes y era un espacio como muy hostil para vivir, muy animales ponzoñosos y todo. Entonces, pues todos decían, sí, pues hay que se queden estos, ahí los van a matar las serpientes y los alacranes y todo, entonces, pues ahí solitos van a perecer en este lugar. Y ellos siempre fueron muy hábiles, siempre, por eso Huitzilopochtli, como dios de la guerra, no solamente representa el ser un espíritu bélico o que quiera siempre estar peleando, sino el espíritu indomable, la fuerza de voluntad, el querer ir siempre más allá y no doblegarte ante nada, ante ningún problema, ante ninguna situación. Entonces, pues ellos se encuentran que están rodeados de serpientes y de alacranes y pues lo que hacen es comérselas, aprender cómo cazar a las serpientes y utilizarlas como su alimento y lo mismo con los alacranes y con todo. Entonces no se dejan afligir porque vean que es un espacio difícil, ¿no? Siempre, siempre, siempre encuentran la manera de aprovechar de la mejor manera los recursos que tienen a su disposición. Entonces, pues empiezan ahí a sobrevivir en esta isla y pues ahí, en ese lugar, en ese islote donde habían ido a dar escapando de los acolhuas, pues se encuentran a la esperadísima señal del señor Huitzilopochtli, que yo creo que todos sabemos cuál fue esa señal. ¿Quién me puede decir? Un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Exacto, exactamente. Entonces, pues todos los tiempos son perfectos, ¿no? Y todas las circunstancias son perfectas. Si ellos
tuvieron que hacer esto con la hija fue justo para que los mandaran a esta isla, para que los persiguieran y los mandaran ahí, y que ahí pudieran encontrar la señal y saber que la isla, no los alrededores, la isla era el lugar destinado para ellos. Entonces, pues eso fue durante un paso cenital, es decir, que el sol pasa exactamente por encima de nosotros sin crear sombra, porque normalmente hay como una desfase de ciertos grados, no sé exactamente cuántos, pero hay 2 días al año en ciertas regiones del mundo, que ni siquiera es en todo el mundo, donde el sol está justamente alineado en el cenit. Esto es el 26 de junio. Así es que es el día que se considera como el día de la fundación de Mexixco Tenochtitlan. Y como lo decíamos, pues para ellos no había ninguna limitación, no había ninguna, pues que se sintieran afligidos por las incomodidades o pues sí, problemas que pudieran tener, ¿no? Entonces, si la isla era un lugar muy chiquito para vivir, si iban a estar rodeados por un lago, pues tenían que encontrar la forma de adecuar ese espacio de acuerdo a sus necesidades. Entonces, pues desarrollaron el sistema de las chinampas, que era una forma de poder crear más suelo sobre el agua y poder entonces cultivar y poder vivir y expandir su territorio sin tener que ya pedirle permiso de nada a los que estaban en las orillas del lago. Y efectivamente, como nos estaba diciendo Minerva, pues ahí cambian de nombre, ¿no? En ese momento, porque ya no son más una tribu salvaje, ya no son más chichimecas, ya adoptaron todo el pensamiento tolteca, ya se emparentaron con los acóluas, entonces ya traen también el linaje de los toltecas. Y al asentarse en este nuevo lugar, les dice su Dios que ahora deberán llamarse mexicas y que este lugar se llamará así, Mexixco. Y Mexixco quiere decir en el ombligo de la luna. Y para los que ya llegaron a esa parte del libro, pues justamente Mexixco era casi como un mantra, ¿no? O sea, ellos lo cantaban, lo decían y se llenaban de fuerza y de energía. Mexixco, Mexixco, Mexixco. Entonces, es importante entender la diferencia porque decirle aztecas a los mexicas, pues es casi ofenderlos, ¿no? Un mexica ya es alguien culto, ya es alguien civilizado, es alguien que ya empieza a crear la ciudad más grande de todos los tiempos, la ciudad más inteligente de todos los tiempos de todo el mundo. En ningún lugar del planeta ha habido una ciudad que funcione mejor, en más armonía, en más esplendor, en más equilibrio y prosperidad para todos. En todo el planeta nunca ha existido algo mejor que Tenochtitlan. Entonces, pues azteca va de la mano de ser todavía medio primitivos, medio salvajes, de ser nómadas y así. Y un mexica, pues ya tenía este grado de refinamiento. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No se emocionan? Yo me emociono cuando lo cuento. Y aquí viene la parte que justo aquí nos empieza a contextualizar el libro, la parte de la independencia. Todavía cuando están en el islote, siguen dependiendo de los tepanecas, ¿no? Los tepanecas eran ahí como la tribu que tenía más control político en toda ellos no en todo el Anáhuac, ellos nada más regían en la zona del Valle de México. Realmente su influencia no era tan grande y ellos sí era como completamente un dominio político, un dominio militar, pero no había un dominio cultural o filosófico, que justo se explica ahí, ¿no? Decían, ellos habían tratado de llevar a la unidad a los pueblos por medio del conocimiento, pero pues no habían podido, porque ellos mismos ni siquiera eran descendientes toltecas. Entonces,
los tepanecas tenían como su principal gobernante a Tezosomoc. Él era el señor en ese momento. Y Tezosomoc, pues era ambicioso, pero más o menos justo. Tezosomoc había despojado a Nezahualcóyotl de su reino en Texcoco. Ahorita vamos a ver a detalle esa historia. Pero, pues sí, Nezahualcóyotl andaba por ahí exiliado, buscando recuperar su territorio, su reino en Texcoco. Y los mexicas, pues eran amigos de Nezahualcóyotl, ¿no? Entonces estaban ahí como que esperando el momento propicio. Y en eso muere Tezosomoc y queda su hijo Maxtla al frente. Maxtla ni siquiera era el que le tocaba, pero mató a su hermano para poder ser él el que quedaba al frente de Azcapotzalco. Y Maxtla, ese sí era súper tirano, era envidioso, era alguien como con mucho resentimiento, ¿no? Alguien vengativo, esa palabra buscaba, vengativo. Entonces, pues cuando justamente pasa esto del caracol de Quetzalcóatl y que Tlacaelel es elegido como el portador de este caracol y no él, y que ve que los mexicas están teniendo cada vez más auge y más prosperidad y que está creciendo su ciudad y que se están desenvolviendo súper bien, pues se llena de envidia y de ira y todo y mata a su gobernante, que aparte todo el mundo quería muchísimo, que era Chimalpopoca. Y entonces ahí los mexicas dicen, oye, pero pues, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿cómo vienes aquí y matas a nuestro gobernante así nada más? Y justamente Tlacaelel, como nos platicaba Lila, acababa de hacer ya las reformas de cómo se iba a guiar ahora el universo. Entonces, había mandado quemar todos los códices donde se hablaba de la llegada de los mexicas y decían los códices, y llegó un pueblo del que nadie conocía su rostro ni su corazón, y llegaron a sentarse aquí y poco a poco como que fueron invadiendo nuestro territorio. Algo así decían las crónicas de la llegada de los mexicas. Entonces Tlacaelel manda quemar todo eso y ahora escribe. Y llegó el pueblo elegido por Huitzilopochtli, llegó el pueblo del sol a tomar el territorio que por derecho le correspondía y que le había sido asignado directamente por sus dioses, ¿no? Entonces cambia la historia para que tanto los mexicas como todos los de los alrededores se convenzan de que los mexicanos son el pueblo elegido por Dios prácticamente y que tienen el derecho de gobernar sobre todos los demás pueblos. La historia la escriben los vencedores, exactamente, ni más ni menos, ¿no? Entonces, Tlacaelel escribe esta historia y convence a los mexicas de que esa es la realidad. Y les dice, a ver, nosotros fuimos elegidos por Huitzilopochtli, este territorio por derecho nos corresponde, él nos dio la señal, él me nombró a mí como el portador del caracol de Quetzalcóatl, entonces no nos vamos a estar dejando de que ellos nos dominen y nos gobiernen y nos traten mal y vengan y nos maten a nuestro gobernante, no, o sea, ya no vamos a permitir esto. Entonces les llena el corazón de valor y de fuerza y de orgullo a todos. Y dicen, vamos a pelear por lo que nos corresponde. Entonces ahí hacen alianza con Nezahualcóyotl, que él también pues, tenía buenas razones para pelear con Maxtla, y pues van juntos como alianza y logran vencerlos. Ellos eran mayor en número, pero pues estos tenían muchísima más determinación y más fuerza en el corazón, así es que logran vencerlos y pues a partir de ahí obtienen su independencia y se forma la Triple Alianza, que fue justamente con Texcoco y con Tacuba. Y pues toda esa historia se narra a detalle y súper apasionantemente justamente en el libro de Tlacaelel. Así que quien no lo haya leído o escuchado, pues esta parte, justamente esta batalla, la narran impresionantemente bonito. Y paralelo a esto, pues justo tenemos que conocer esta historia que es preciosa. Antes de que vayamos aquí, pues quiero preguntarles, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren que expliquemos
algo más o quieren comentar algo? ¿Todo bien? Bueno, ya nada más una pregunta. No sé qué pasó con internet, me perdí una parte, no sé si ahí fue cuando hablaron de lo que llevamos del libro o se dijo algo más del repaso. Yo sé que ya vamos más adelante, pero me perdí un poco. Pues mira, del repaso, pues platicamos así de lo que es Quetzalcóatl, de lo que es Ujú. Teotihuacán y lo que es la filosofía de la Toltecayo, tal cual, ¿no? Como de cómo aplica esta filosofía en el tiempo actual y presente que estamos viviendo en este momento. Del libro, les dije que ahorita no era necesario tanto que lo comentemos, porque yo Ah, ok. quería que lo escucharan para contextualizarnos justamente en esto que les estoy explicando ahorita, porque en el libro lo cuentan muy bonito, entonces nos permite entender muy bien como el pensamiento de ellos, como el momento histórico que estaban viviendo, la personalidad de cada uno de los actores de este momento de la historia. Entonces yo creo que los que pudieron escuchar o leer, aunque sea un poquito, pues pueden entender mucho mejor todo lo que les estoy platicando. Ah, ok, Entonces, ok. Claro. básicamente, Sí, no, está bien, es que no sabía si había dicho algo más, perdón. perfecto. Muy bien, Una pregunta, Ninette. sí, ¿El libro se llama Tlacael, el azteca entre los aztecas? ajá, exacto. Ah, va, gracias. De nada, Tlazocamati. Plaza Camati. Y pues todos hemos visto a este personaje, ¿no? Salen los billetes de 100 pesos, lo ubicamos muy bien, pero ¿alguien conoce un poquito de su historia o de qué hizo o de qué es lo que lo hace sobresaliente? Bueno, yo leí un poquito, hay un libro que se llama Tesosomoc, no recuerdo completo el nombre del autor, es Guadarrama, el apellido, y justamente habla de toda la historia, de todo lo que él tuvo que pasar desde que matan a su papá hasta que regresa triunfante a su rey. Si Muy lo bien, pueden leer, lo recomiendo. No sé si está en PDF. Les mando la portada del libro y los datos. Está muy, muy bueno. claro, Yuna, muchas gracias. No sabía, fíjate, está muy interesante. Pues justamente la historia de Nezahualcóyotl, pues nos han platicado que era el rey poeta, ¿no? Básicamente todos sabemos, era el rey poeta y no sabemos una frase de uno de sus poemas. Amo el canto del cenzontle, el pájaro de las 400 voces, pero amo más a mi hermano el hombre, ¿no? Creo que todos lo hemos escuchado, creo que es la que viene en los billetes. Pero no le hace justicia esa descripción a la verdadera historia de Nezahualcóyotl. Yo creo que si han visto la película, bueno, no les voy a spoilerear, les voy a platicar. Pues él era justamente un príncipe. Él era el príncipe de Texcoco. Su padre era Ixtlilxóchitl. Y vivían muy felices, en prosperidad, en abundancia. Y cuando nació, su nombre original era Acolmistli, que quiere decir puma fuerte. Pero, pues justamente los tepanecas, que eran esta nación dominante, guiados por Tezosomoc, pues estaban en busca de expandir su reino, de tener más territorio para la agricultura y todo. Entonces deciden ir e invadir Texcoco. Así es que pues hay acá una batalla sangrienta y el rey Ixtlilxóchitl decide huir con su hijo, ¿no? Entonces se escapan ahí de la batalla y cuando el rey se da cuenta de que ya están muy cerquita, de que ya están a punto de atraparlos, de llegar a donde están, le dice a Nezahualcóyotl, ¿sabes qué? Escóndete porque ya nos van a alcanzar y nos van a matar. Entonces tú eres el único que puede hacer justicia y que pues es el heredero legítimo de este reino. Entonces, que no te atrapen, que no te maten a ti y pues pase lo que pase, no grites, no salgas y pues ojalá que algún día puedas volver, ¿no? Entonces, pues él se sube a un árbol y se esconde y justo le toca ver cómo llegan los soldados tepanecas y matan a su papá. Y él pues se esconde ahí, pasa pues varios días huyendo
y pues al final no puede volver, ¿no? O sea, los tepanecas se adueñan de su reino y ellos empiezan a gobernar en lo que era antes su territorio y él tiene que pasársela huyendo y hay un precio por su cabeza. Entonces tiene que estar escondido y estar así en las montañas, en los valles y aprender a cazar y aprender a sobrevivir pues, en el exilio total. Entonces, por eso se cambia él solito el nombre a Nezahualcóyotl, que quiere decir el coyote que ayuna. Entonces, imagínense todas las penurias que tuvo que haber pasado para lograr sobrevivir. Entonces, pues dormir en las cuevas, aprender a cazar, a encontrar agua. Y pasó cerca de 7 años así, escondido, y de pronto decían que iba disfrazado de campesino o de comerciante, como para escuchar qué estaba pasando, qué chismes había tanto en Texcoco como en Tenochtitlan y así, pues aprovechando que iba creciendo porque tenía como 13 años, o sea, era un niño. Perdón. Y pasado este tiempo, mientras tanto, en Tenochtitlan, pues están cambiando de tlatoanis y todo, y llega el poder Moctezuma, pero no el que conocemos, no Xocoyotzin, sino Moctezuma Ilhuicamina. Y la esposa de Moctezuma es hermana de la mamá de Nezahualcóyotl, es su tía. Entonces, ella y también la princesa de Tlatelolco, las dos son tías de Nezahualcóyotl, van y le dicen a Tezosomoc, oye, mira, ya por favor, perdona a este niño, a este muchacho, deja que viva aquí con nosotros, no te va a causar problemas, no, nosotras lo cuidamos, lo protegemos, pues nada más perdónale la vida, va a estar aquí con nosotros. Entonces, hola Luis. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Quieres comentar algo? ¿No? Ok. No, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estoy escuchando el relato. Gracias. Perfecto. Gracias. Entonces, pues Tezosomoc le perdona la vida y deja que viva en Tenochtitlan y que retome su vida de príncipe. Entonces, pues ahí le enseñan a pelear como mexica y le enseñan pues todo el resto de la ciencia y de la filosofía que ya no había alcanzado a estudiar, ¿no? Que continúa con toda su formación académica y militar. Y entonces pasa este suceso de que se muere Tezosomoc y mientras Nezahualcóyotl estaba ahí con los mexicas estudiando, y eso también nos lo cuentan en el libro, que estaban justamente en este monasterio en Cholula, que estaban Moctezuma, Tlacaelel y Nezahualcóyotl, estaban allá estudiando todos. Entonces muere Tezosomoc y Nezahualcóyotl se da todavía el lujo y el valor de asistir al funeral. Entonces imagínense que tenía 7 años, que lo estaban persiguiendo, que había precio por su cabeza, que todos estaban buscándolo para matarlo, y él se da el lujo de asistir. Había como una tregua, ¿no? Siempre que había un funeral de alguien importante, pues se consideraba que todas las hostilidades estaban pausadas hasta que pasaran los 7 días de duelo, y entonces ya se volvía a retomar las hostilidades. Entonces, él, consciente de esta tregua, va al funeral del hombre que mató a su padre, ¿no? Y para decirles a todos, miren, aquí estoy en medio de todos, véanme, soy yo, y pues que sepan que no tengo intención de quedarme siempre oculto, ¿no? O sea, aquí estoy y estoy fuerte y sano. Entonces, pues Mashla queda al frente de los tepanecas y ya hablamos de que él era envidioso, de que era rencoroso, de que él sí era un tirano. Entonces dice, no, pues este tipo está aquí, seguramente pues algo quiere, ¿no? Entonces lo manda a llamar y le dice, oye, pues ¿por qué no platicamos y vemos, pues tiene muchos años que no nos vemos, vamos a
a ver si llegamos a algún acuerdo. Y Nezahualcóyotl, nada tonto, manda a un emisario vestido como él, ¿no? Así de, a ver, ve a ver qué quiere Maxtla. Y pues al emisario ni siquiera llegó, en el camino lo emboscaron y lo mataron y todo, ¿no? Entonces dijo, no, pues ya, me quedan claras las intenciones de Maxtla. Entonces, pues ya estaba muy declarada también la guerra de su parte hacia él, porque se dio cuenta de que obviamente quería asesinarlo. Entonces, se junta con los mexicas, va a Texcoco y les dice, a ver, aquí estoy, ya soy un hombre, ya soy un guerrero también, y pues los mexicas se van a pelear con los tepanecas, entonces vamos a unirnos a ellos y vamos a derrotarlos y vamos a recuperar lo que nos corresponde. Así es que justamente hacen esta alianza, pelean todos juntos, ganan. Nezahualcóyotl personalmente mata a Maxtla, entonces pues ahí recupera completamente el honor y la gloria de este pueblo que mató a su papá, pues él personalmente mata a Maxtla, ¿no? Y pues regresa a Texcoco y lo lleva así a la etapa de mayor esplendor, de mayor belleza, y resulta que es también un gran ingeniero y un gran arquitecto, además de ser poeta. Entonces hacen algo así como los jardines colgantes de Babilonia, algo muy parecido en Texcoco. Ponen jardines para que estén colgando plantas y flores por todos lados. Siembra mucho el espíritu de las artes, de la literatura. Y el lago de Texcoco tenía dos tipos de agua. Tenía agua dulce y agua salada. ¿Por qué? No sé, pero tenía ambos tipos de agua. Entonces Moctezuma le pide que él diseñe una forma de poder separar las aguas. Entonces hace un dique para que de un lado tengan el agua dulce y del otro lado tengan el agua salada y ya no se mezclen y las puedan aprovechar de la mejor forma. También hace un acueducto que va desde Chapultepec hasta el centro de Tenochtitlan, que ese acueducto todavía lo podemos ver y es el que llega a Salto del Agua por Avenida Chapultepec. Sí, por Avenida Chapultepec. Ese acueducto originalmente fue hecho por Nezahualcóyotl. Y efectivamente, nos dice Yunue, que durante el tiempo de él estuvo en exilio sin protección de nadie, aprende a convivir y conectar con la naturaleza y los animales. De ahí su gran espíritu, amante de la naturaleza y de espíritu noble. Exactamente. O sea, se da cuenta de lo verdaderamente valioso e importante y se tiene que hacer amigo de los animales para poder sobrevivir, ¿no? O sea, ya leyendo un poquito hacia profundidad, pues nos cuentan así de coincidencias y de cosas así que parecen enviadas del cielo, que él de pronto estaba escondido y ya veía los pasos así de los tepanecas así al ladito y que por alguna razón no lo veían y así. Entonces, pues todo este destino realmente era para él, era parte de lo que tenía que vivir y casi así de los designios divinos, ¿no? Entonces, Texcoco, bueno, los mexicas, pues ya lo sabemos, son guerreros, son indomables, son invencibles prácticamente, y pues es una realidad que les gustaban los sacrificios. Hay muchas personas románticas que dicen, no, no es cierto, ¿para qué sacrificaban gente? No, sí les gustaban, sí ofrendaban corazones, pero era tanta su gratitud y su hermandad con los texcocanos que todos los pueblos que eran parte de la Confederación tenían que rendirles tributo con personas para ser ofrendadas en sacrificio, pero justo con Texcoco no. Texcoco estaba libre de tener que pagar ese impuesto. Ahí sí, Nezahualcóyotl les dijo, yo no estoy de acuerdo con los sacrificios, a mí no me gusta, a mí no me metan con sus cosas, respeten a mi territorio y aquí no vengan por gente para sacrificar y yo les ayudo en todo lo que quiera. Entonces tenían esa alianza y ese acuerdo y fue así esplendor nunca antes y nunca después visto, todavía más puro y más bonito que en Tenochtitlan, porque en Tenochtitlan pues sí tenían esta cuestión de la sangre, ¿no? Sí tenían el Zompantli, que era este muro donde colgaban cráneos, los cráneos de pues aquellos de quienes habían vencido, y sí tenían estos rituales así de, pues, de sacar el corazón y de que hacían como peleas de gladiadores, donde ponían a los vencidos en batalla a pelear con guerreros de ellos, los vencidos sin armas,
y los guerreros de ellos pues súper bien armados, nada más para demostrar su supremacía. O sea, los mexicas pues sí eran medio gandallas, o sea, la verdad, sí eran así. Y los texcocanos no, todo era plenamente el disfrute de la existencia y de la vida, el valorar la belleza de la naturaleza, de las flores. Por eso los baños en Nezahualcóyotl, que son estas piletas que están en la montaña y de las cuales colgaban flores, era como una cascada. Entonces, la misma agua de sus baños iba regando todas las flores que estaban ahí alrededor, y él estaba viendo todo su territorio mientras se bañaba riquísimo. Dicen que tuvo más de 400 hijos. Entonces, básicamente a él le gustaba el esplendor en todas las formas posibles, ¿no? O sea, a él le gustaba disfrutar la vida al máximo. Y pues así, su muerte fue tranquilamente en su casa, agradecido y amado por todos, y habiendo ayudado e inspirado mucho a muchísima gente, ¿no? Y demostrando que, pues, que se podía vivir así, en honor, en verdad, en bien, en plenitud, en prosperidad para todos. Así es que llamarlo el rey poeta, pues les decía, es quedarse muy chiquitos en su historia, ¿no? Es como limitarse mucho a toda la grandeza que hubo en su ser. Y pues ojalá que se nos puedas compartir ese libro, Yuna. Yo creo que vale muchísimo la pena el profundizar todavía más en la vida y en la Ya historia. les mandé la portada al chat. Perfecto. Voy a ver si Mati. está en PDF, la verdad no sé, pero voy a buscarlo. Súper. Muchísimas gracias. Entonces, pues vamos a volver a los mexicas. Pues ya para este momento ya son independientes, ya se gobiernan solos, y ellos decidieron dividir el poder político o el ser el gobernante con ser el sacerdote, porque habían visto que justamente con Tula, que Quetzalcóatl era el gobernante y el sacerdote, pues cuando se fue Quetzalcóatl se perdió completamente el orden social. Entonces dijeron, no, pues aquí que si se muere uno, pues todavía esté el otro y viceversa, porque si no, pues se pierde totalmente el liderazgo. Entonces, así era la forma en cómo se organizaban, y ya que tenían pues ya su autonomía política y económica y todo, pues ahora sí se dedican a la expansión de la ciudad de acuerdo a ya todos los estudios y todo el aprendizaje que ya tenían de los estudios matemáticos, astronómicos, científicos, todo que aprendieron estando en esta región del Valle de México. Ya eran gente muy culta, ya sabían toda la cuestión del Atoltecayo. Entonces, todos sus templos están perfectamente alineados con los movimientos solares. Este era, por ejemplo, como estaba el templo mayor, que enfrente estaba el templo de Ejecat, y aquí podíamos ver cómo coincidía perfectamente la alineación del sol con el solsticio de verano, con el equinoccio de primavera y con el solsticio de invierno, ¿no? O sea, siempre estaba ahí como que machaba perfectamente los movimientos de los astros con las alineaciones de los templos. Y el templo mayor estaba dirigido principalmente a Huitzilopochtli, que era este dios de la guerra, y a Tlaloc, que era el dios de la lluvia. Y pues esto tiene mucho sentido porque pensemos que si vives en un lago, pues si no tienes suficiente lluvia, no vas a tener bien tus cosechas. Pero si tienes demasiada lluvia, pues te vas a inundar, ¿no? Entonces necesitaban estar siempre en perfecto balance entre tener todos los elementos de la naturaleza funcionando en armonía. Y como platicábamos, desarrollaron las chinampas, que era este sistema con el cual podían aprovechar el mismo lago para poder cultivar sobre él. Entonces, la forma en cómo lo hacían era que tomaban el lodo del fondo del lago y lo iban poniendo en capas junto con piedra y pasto y lo que se encontraban ahí a su alrededor, hasta que formaban como un nuevo suelo, ¿no? Con ese mismo lodo que encontraban en el lago. El lago no era muy profundo, tenía como 3 metros de profundidad.
Entonces no era muy profundo y el hecho de que tomaran el lodo del fondo ayudaba también a que el lago mantuviera la profundidad adecuada, porque si no, de pronto empezaba a subir como mucho su nivel y eso pasa hasta la fecha. De hecho, ya platicando con gente de Xochimilco, de la zona de las Chinampas, comentan justamente lo mismo. Si no se siguen haciendo chinampas, un día se va a inundar la Ciudad de México, o sea, un día el Xochimilco va a rebasar los niveles de agua que debe. Entonces, el hecho de que se hagan chinampas mantiene el equilibrio y hay que estarlas constantemente renovando con lodo. O sea, no es como que ya la hiciste y ya así se queda por siempre. Cada cierta temporada hay que seguir poniéndoles una nueva capa de lodo. Y el lodo además es súper fértil, es tierra súper nutritiva, llena de todos los minerales y de todo lo que van dejando ahí los pececitos y todo. Entonces cultivan sobre el lodo y pues los cultivos les florecen súper bien y desarrollan, ya ellos se vuelven los maestros del sistema de milpa, que era esta forma de cultivar en simbiosis entre las plantas, que era con maíz, frijol, calabaza y chile, y crecían los 4 al mismo tiempo. Bueno, no al mismo tiempo, cada uno tenía su época, pero cada uno ayudaba al otro a crecer de mejor forma y le daba los nutrientes que necesitaba. Entonces, en 4 meses podían tener toda la cantidad de alimento que requerían para todo el año. Así es que el resto del tiempo podían dedicarlo a observar las estrellas, a aprender matemáticas, a hacer literatura, a hacer artesanías y a edificar la ciudad. Por eso Tenochtitlan creció tanto en tan poco tiempo, porque como sus necesidades de alimentación y de sustento estaban totalmente satisfechas, pues tenían mucho tiempo libre para poder dedicarlo a su expansión. Y era lo que mencionábamos, aquí no había necesidad de tener esclavos, porque la misma gente trabajaba por el bien de todos. No había algo así de, no, pero pues es que si yo me voy a hacer ese puente, entonces ¿qué va a comer mi familia? No, pues tu familia ya tiene todo lo que necesita, ahora vamos a hacer todos que la pirámide sea más grande, que hagamos esta calzada que nos conecte con el territorio de allá, vamos a hacer lanchas para que podamos movernos todos. Entonces, era totalmente, nos lo puntualizaba también Minerva, el pensamiento colectivo. No había no existía el concepto de estoy bien yo y los demás que le hagan como puedan. No, estaban bien en la medida en la que todos los habitantes tenían lo necesario. Y estaban los gobernantes siempre pendientes y los representantes de que todos tuvieran todo lo que requerían. Y había pues escuelas, educación, bueno, es lo mismo, alimentación, salud, para todos. Todos contaban con todos los servicios necesarios, ¿no? Entonces, sí había clases sociales y todo, pero no había para nadie pobreza, ni carencia, ni austeridad. Todos tenían lo suficiente para vivir muy bien. Entonces, tengo aquí esta imagen para que puedan visualizar este esplendor. Y lo que les digo de que es la ciudad más inteligente de todos los tiempos, pues no lo digo yo. Literal, también por ahí tengo una entrevista que es al presidente de Ciudades Inteligentes de México y él es, o sea, es una cámara mundial y habla de eso. Dice, en todo el mundo no hay un lugar que haya aprendido a optimizar de forma más inteligente sus recursos que Tenochtitlan. Y pensando en el nombre que tiene de ser el ombligo de la luna, pues visualicen esta imagen, ¿no? De frente, pues tienen al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl. Están rodeados por el lago, están en armonía y en comunicación con todas las energías, astros, tiempos existentes. Imagínense cómo se ve cuando sale la luna. Aparte, hacia allá está el este, ¿no? Hacia el frente, donde vemos, en esta perspectiva, esta imagen, hacia allá está el este. Cuando sale la luna o cuando sale el sol, que justo se ilumina todo el lago, se llena todo esto de luz. Y la arena con la que construyen muchos de estos templos, pues es arena con muchos minerales,
como podemos ver en las orillas de los ríos y así. Entonces estos minerales brillan. Si han pasado cerca justo así de riachuelos y todo, se ve con el agua como estas arenitas brillan. Exacto, el Tlahuiztlampa. Entonces, los templos literalmente resplandecían con la luz que se reflejaba el sol y la luna, y pues todo el agua alrededor también reflejaba estos rayos del sol y de la luna. Entonces, ellos se consideraban en el centro del universo y tal cual así, en el ombligo de la luna, ¿no? Que estaban en medio de todo y que alrededor de ellos giraba el universo y que ellos se encargaban de que girara en armonía, tal cual. Sé que digo mucho esa palabra, pero pues es que era el principal concepto, ¿no? Entonces, también por eso hacían los sacrificios, porque ellos consideraban que con el derramamiento de la sangre y el ofrecimiento de los corazones, pues garantizaban darle alimento a Huitzilopochtli, perdón, a Tonatiuh, al sol, para que siguiera saliendo cada día. Entonces sentían la responsabilidad de mantener el equilibrio y el orden cósmico. Y también por eso hacían las invasiones bélicas, porque era la forma de llevar el conocimiento y de llevar la conciencia y de mantener a todos en orden. Porque era así, a ver, aquí los únicos jefes somos nosotros, entonces dejen de pelearse entre ustedes, no tienen nada por qué pelearse, si tienen algún problema es conmigo. A ver, si tienen algo que no les parezca, vengan y díganme a mí, y ya no se estén peleando entre ustedes, ¿no? Es como que tengas un maestro ahí que pone disciplina y que pone orden en el salón para que ya no se estén peleando los compañeritos, así igualito. Entonces, pues eso permitió que ya hubiera mucho orden en todo el Anáhuac y que también dejaran de estarse peleando entre ellos y de tratar de estarse quitando territorios o peleándose por tonterías. Era así de, a ver, esto te toca a ti, esto te toca a ti, y si quieren algo, vienen y me dicen y lo negociamos, o si no voy yo y me peleo con ustedes dos y voy a ganar yo. Entonces, mejor vengan, hablamos y negociamos las cosas. Y así mantuvieron un gran orden social y pues que todos pudieran estar también en las redes comerciales. Por eso también Tlatelolco, pues fue este lugar tan importante comercialmente, porque pues tenían los tributos que dejaban todas las culturas de los alrededores. Pues ya que se acaba la clase y nos falta la parte, pues justamente de la cosmovisión. Entonces, si me lo permiten, les voy a regalar una clase más la próxima semana. Después de esa clase, pues ya va a ser les voy a dejar un examen, que este examen hemos estado repasándolo prácticamente todas las clases, hemos hecho repasos, entonces va a ser muy sencillo, pero para poder ver todo esto con la profundidad que se merece, porque pues es una parte fundamental que me interesa que puedan entender bien. Entonces, ya me dijo Sara Kim que ella sí quiere, y pues sí, si están dispuestos, pues la próxima semana tenemos otra clase y terminamos de ver esto de los mexicas. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Les late? De acuerdo. Súper. Me parece muy bien. Sí, está bien, suena bien. Perfecto. Pues hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren que comentemos algo? Está bien bonito, ¿no? Es muy inspirador. Les digo que yo me emociono mucho contándolo. Yo tengo una duda. Creo que Dime. me perdí 2 clases, no me pude conectar, pero me voy a poner al corriente. Pero ¿en qué ya hablaron de los mayas? No platiqué mucho sobre los mayas porque descubrí que los mayas se merecen todo un curso completo. Ah, ok, Porque, qué bien. ¿sabes qué? Los mayas empezaron poquitito después de los olmecas, unos 1000 años después de los olmecas, y ahí siguen. O sea, ellos ni siquiera han terminado, ahí siguen. Entonces, su conocimiento también es súper profundo y tienen toda una cosmovisión aparte, porque ellos tienen sus propios dioses, su propia filosofía, sus propios gobernantes. Prácticamente embonan en la parte en la que Quetzalcóatl va para allá y les comparte este pensamiento filosófico, y las bases son las mismas, porque toman las bases de los olmecas. Pero pues ellos hacen ya su propia historia, ¿no? Hacen como que su propio cotorreo.
y yo no estoy suficientemente informada, ¿no? Entonces, pues no es justo que les explique yo algo que no hace justicia a todo lo que ellos son y representan, porque pues sí, o sea, se amerita no una clase completa, un curso completo nada más ellos. Sí, porque solamente es como una pregunta, porque hace un tiempo fui a Chichen Itza y en la parte de atrás de Chichen Itza, así de la pirámide principal, está como un pasillo largo que simula como un poco como la venta. Qué padre. Y entonces nos explicaba el Mayita, porque contratamos un guía, y nos Claro. explicaba el Mayita que cuando llegaron, porque como eran nómadas, que llegaron y que vieron ahí como vacío y que se situaron y que ahí hacían como un libre comercio y que ahí hacían como el trueque y este tipo de cosas, pero pensé que ya habías hablado de esto, pero estaría interesante igual como documentarnos un poquito más de los mayitas que yo la verdad desconocía que no eran los primeros en todo, así fue como de, oh, mi corazón se rompió, que eran los olmecas, pero está súper chido como saberlo y pues seguir aprendiendo, ¿no? Gracias, Tlazocamati. Un placer. Bueno, nada más como un comentario respecto a los mayas, que sí tienes todas las razones, totalmente, es mucho, 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 mucho lo que hay, muy poquito lo que se sabe y sabemos más nosotros. Exacto. Pero, por ejemplo, respecto a lo que decía de Chichen Itza, bueno, a mí es es de las culturas que más me apasionan, si no es que la que más. De hecho, mi titulación fue respecto a ellos, pero son, o sea, es por el mismo periodo tan largo que abarcan los mayas, incluso sus visiones en todas las áreas donde se ubican son distintas, aún siendo todos mayas, son diferentes desde el estilo arquitectónico hasta algunas costumbres que tenían. La verdad sí es son tres hablando de arquitectura, son tres estilos que aunque tienen que ver todos, son distintos. Y y sí es muchísima la información que hay y que no sabemos, la verdad, porque nos enfocamos más en la parte de los mexicas, del centro, y la embarrada que nos dan en la escuela de cada una. Entonces, la verdad es que sí es una cultura súper interesante y pues ojalá se pudiera complementar algo más. No Sí, sé. o en una de esas, si tú compártenos. Pues mira, es que yo básicamente me enfoqué solamente en la región PUC, en algunas zonas, no fue tan... Pues es por lo mismo es muchísimo, entonces tuve que delimitar un área. Y fue realmente la Uxmal, toda el área PUC, pero bueno, una parte del área PUC, pero sí es muy interesante, la verdad. Muy, muy Sí, interesante claro. Gracias por compartir. Sí, pues yo cuando empecé con el estudio de todo esto, pues conocí a un amigo que él me explicó muchas cosas y él siempre se ha identificado más con los mayas. Y me decía, no, es que los mexicas, ellos eran unos sanguinarios y eran unos guerreros y todo, entonces a mí esos no me laten, él era así bien apasionado. Y dice, a mí esos no me gustan porque ellos nada más querían andar tirando golpes por todos lados. Dice, los mayas, pues ellos sí desarrollaron mucha más filosofía y todo, y al final de cuentas se fue a vivir a Tulum y ahorita anda por allá. Pero yo sí me identifico más que con los mexicas, con los toltecas. Entonces, y pues yo me he desarrollado siempre en el centro de la ciudad, bueno, en el centro del país. Entonces, pues yo sí dije, me voy a enfocar a aprender sobre esta que es la zona donde yo vivo y donde pues es la influencia que todavía está rigiendo este contexto, ¿no? Entonces, pues sí, como los mayas son todo un universo, pues sé muy poquito, o sea, muy poquito y al grupo pasado sí le di así una embarradita de la clase, pero dije, no es justo, no es justo para ustedes que no les dé la información bien, que no les pueda contestar bien las preguntas y todo, y pierdo tiempo de esto que pues les puedo explicar con mucha más profundidad y que sí podemos pues entender mucho mejor las cosas, ¿no? Entonces, sí voy a reformular ahí como cómo presento el curso y sí voy a decir que no voy a hablar de los mayas y voy a ver si consigo a alguien, o sea, si conozco a alguien, porque hasta el momento
pues la verdad no conozco a nadie que sepa lo suficiente como para que nos comparta, pero si conozco a alguien, voy a hacerle una entrevista, un video y que nos transmita y ya se los compartiré. Sí, esa es la realidad. ¿Algo más que quieran comentar, compartir, preguntar? Sobre Netzahualcóyotl, Ninel, Sí, que dime. es súper apasionante su vida, porque Sí. además él fue, además de este acueducto que nos comentabas, también en Texcoco él tenía algo así parecido como un zoológico en donde convivían de manera libre varias especies animales. Y él fue también uno de los que hizo este sistema de chinampas, en donde pues él fue el que, ¿cómo se llama? Pues sí, creó las bases para hacerlo justamente el sistema de chinampas. Y fue tan importante, fue súper interesante que pudo conjuntar los elementos naturales con la tecnología de ese momento para hacer grandiosos los edificios más. Se dice que él fue quien ayudó a diseñar el Templo Mayor y todas las construcciones dentro de los límites de lo que sería México Tenochtitlan, y también que él fue el creador de uno de los canales que llegaban de Texcoco al centro de México Tenochtitlan. Entonces, Sí. él es realmente un personaje muy interesante, era sumamente inteligente, y recuerdo una parte del libro de Tlacaelel en donde están ya haciendo la elección en la Orden Blanca de quién va a ser el siguiente sacerdote maestro, y él está entre los elegidos y prefiere que sea Tlacaelel quien tome la dirección. Así es. Wow, así es, exactamente. De alguna manera él sabía que su misión era otra, ¿no? Exacto. Sí, de hecho ahí lo maneja en el libro, ¿no? Dice, no, pues yo tengo ya suficiente de qué preocuparme con el hecho de que tengo que regresar a recuperar mi reino, como para ponerme ahorita a querer hacer el orden del universo. O sea, eso, gracias, pero yo tengo mis propias preocupaciones por el momento. Entonces, pues sí, es bien comprensible y sí creo que Tlacaelel, pues tuvo sus cosas que se pueden cuestionar de las decisiones que tomó, pero pues era la persona correcta para ese cargo. Pues sí, la tarea va a ser que terminen, que continúen leyendo o escuchando el libro. ¿Ya alguien ya lo terminó? Bueno, ¿No? Ah, perfecto. yo lo había leído hace tiempo, tengo que releer varias cosas porque hay algunas que no recuerdo. Estuve escuchando el audiolibro, lo que nos mandaste. O sea, todo lo que nos mandaste al chat, ya todo lo escuché. Pero sí necesito terminar de recordar o de releerlo porque hay muchos detalles que ya no me acuerdo. Ya tiene mucho tiempo que lo leí. Sí recuerdo cosas, pero no, hay cosas que se nos olvidan o que se nos llegan de pronto a ir, ¿no? Se nos quedan por ahí perdidas. En Sí, la y ahorita memoria. que ya hemos entendido un poquito más a profundidad todo, que podemos entender el porqué de muchas cosas, podemos hilar muy bien los conceptos y lo que a mí más me gusta es que podemos imaginar muy claramente todo lo que sucedió. Por eso me gusta mucho el audiolibro, porque al menos a mí como que sí me hacía volar la imaginación y me permitía hilar muchas cosas, ¿no? Del pasado, del presente, de lo que yo ya sabía, pero ahora le ponía una personalidad y le ponía ahí como un contexto y personajes y todo. Entonces, esa es la tarea, que sigan. Yo les recomiendo mucho el audiolibro, la verdad. Pero lo que a cada quien le funcione,
pero sí, y si podemos la próxima clase ahora sí lo comentamos, ¿no? Para que me digan qué opinan, a qué conclusiones los llevan, ¿vale? Muy bien, y ya saben, si durante la semana quieren compartir algo así, pues está el chat listo para que sigamos construyéndonos todos. Y les invito a ver mi programa los martes. Ahora va a estar muy bueno. Vamos a hablar de Cuauhtémoc, que va a ser su cumpleaños próximamente. Entonces, ojalá lo puedan checar. Ay. Oye, Aquí va a valer Tlazocamati a todos. Hoy vi el programa en el que participaste hablando sobre la conmemoración de Cuauhtémoc. Lo vi, estuvo muy bonito, muy interesante. Aprendí unas cositas que no tenía ni idea, pero muy interesante. Ay, qué bueno. Gracias por verme, Talí. Qué chido. Tlazocamati. Sí, lo disfruté mucho. Tlazocamati a todos. Una pregunta, ¿se queda grabado tu programa? Sí. En la misma liga que les comparto, ahí mismo si entran después, ahí aparece, entonces ahí pueden verlo siempre. Ok. Y si no, tengo una página que se llama emplumada.tv en Facebook y ahí los voy subiendo todos. Entonces, cualquier cosa, un placer. Gracias, Ninel. Buenas noches. Y gracias a todos. Tlazocamati. Tlazocamati. Hasta la próxima semana. A todos. Hasta la próxima semana, Ada. Que les vaya muy bien. Adiós. Tlazocamati. Te mando un beso. Nos vemos, Carita. Bye. Hermosa. Wally yo no. Feliz noche. Y nos quedamos. Sí. ¿Qué pasó, biólogo? Ya no me dijo en qué quedamos. Sí, ya me confirmó para el domingo. ¿El domingo entonces? Ajá, está ya a las 10. ¿Cómo ves, corazón? Va. Pues entonces el domingo, ¿dónde lo veo? Buena pregunta. ¿Dónde vive usted? Yo vivo aquí en Colinas. ¿Dónde es Colinas? Donde está Plaza Q, la salida a Tulancingo. Ah, pues paso por usted. ¿Sí? Bueno. Sí, pues nos queda de camino. Sí, ya pues, tomamos por la de Sagún. Va, pues, ¿qué tendría que ser? Máximo 9:30, ¿no? Lo que pasa es que vamos de aquí a allá como 40 minutos, sí, más o menos. Poquito antes. Ok, Ajá. perfecto, para estar súper listos. Y ya desayunados, supongo, para que entremos leyendo el recorrido, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces, ¿y si podemos ir 2 coches? Uno en donde vayamos nosotros con mi novio y el otro con mi mamá y su amiga. Ajá, sí, no hay problema. Perfecto. Muy bien, pues así lo hacemos entonces. Nos vemos el domingo. Igualmente que descanses. Gracias, biólogo. Me da mucho gusto y estoy muy agradecida de que tome la clase y participe y todo. Me hace muy feliz. ¿Ya conoces Cocomulco? No. La Laguna fui hace muchos años. Ahí fue la primera vez que tomé pulque, imagínese. No, ya buen rato. Tú ya se te olvidó. Ya buen rato. De que vino a Tuxpan. Me fui por ahí, me fui a conocer la Laguna. Imagínese. ¡Ay, un gato! Sí, ahí está el gato. Y para que te imagines en el recorrido que estamos navegando por lo que era el lago de Texcoco. Exacto. De hecho, ahí todavía hay ajolotes, ¿no? Creo que hasta se los comen. Sí, hay ajolotes ahí. Acá en Xochimilco están en peligro de extinción. Acá es así de que ¿quieren que salsa de ajolote? Le echamos 3 por molcajete. Ándale. Bueno. Muy bien. Entonces ahí nos vemos el domingo. Gracias. Que tenga feliz noche. Cuál y yo, Wally. Igualmente. Gracias.